Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a la unidad de congresos de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria de la FES Zacatlán. La Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la bienvenida al conversatorio Feminismos, diferencia entre trata de personas y trabajo sexual, organizado por la División de Ciencias Jurídicas y el Programa de Derecho. Debido al carácter formal de este evento, les solicitamos a todas y todos los presentes guardar silencio y colocar también en modo de silencio sus teléfonos celulares. A continuación, me permitiré presentar a las autoridades académicas e invitadas que nos acompañan en este evento, en esta primera mesa de trabajo. Por lo que damos la bienvenida al especialista Karen Paulina Silva Arellano, quien es jefa de sección Penal y Ciencias Penales de la División de Ciencias Jurídicas y Programa de Derecho. De igual manera, agradecemos la presencia de la doctora Cintia Acosta Ugalde, coordinadora de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la FES Zacatlán. Nos acompaña la doctora Stephanie Cervantes Razo, coordinadora del Seminario Permanente Ius Focus Género. También nos distinguen con su presencia la doctora Marta Lamas Encabo, ponente del día de hoy, investigadora y catedrática del posgrado de la UNAM. Igualmente nos distingue la maestra Arlén Palestina Pandal Madrid, ponente en este día. Nos honra con su presencia Aranza Pilar Villegas Ramírez, ponente también en esta mesa. Finalmente, nos honra con su presencia Gabriela Xicotencas Muñoz, ponente en este día. Agradecemos la presencia de la comunidad universitaria y la comunidad externa que se han dado cita en esta mesa. Para empezar, tendremos un breve mensaje del especialista Karen Paulina Silva Arellano. Buenas tardes a todos, a todas. Es para mí un honor estar aquí con ustedes en este espacio de reflexión, de análisis crítico sobre dos temas fundamentales en la academia que pues son temas muy profundos que requieren delimitarse, conocer específicamente cada uno de los campos de estudios y esto con la finalidad de fomentar un pensamiento crítico en nuestros alumnos. Es para mí un honor estar aquí con tan distinguidas ponentes, estudiosas de diferentes disciplinas y les quiero agradecer también por brindarnos el conocimiento que ellos han desarrollado a través de sus estudios y que hoy nos van a brindar, nos van a apoyar con conceptos desde la teoría, desde la normatividad, y la realidad social, ya que la trata de personas produce una transgresión de los derechos humanos y además de que evidentemente genera violencia, además de explotación, mientras que el trabajo sexual plantea discusiones sociales y jurídicas que requieren de un análisis multidisciplinario e interseccional. También requiere de un análisis respetuoso y de comprensión de las experiencias de las personas que participan en él. En ese sentido, ambos fenómenos que son tan complejos y abarcan no solamente nuestro país, requieren de un estudio multifacético, como lo comentaba, y requieren un análisis conjunto de diferentes instituciones, pero también de la voluntad política y del compromiso social para generar un cambio cultural. Es por ello que en la facultad creemos firmemente en la educación como una herramienta transformadora, así como en la investigación como base para la toma de decisiones hacia una sociedad más justa. También es importante observar la responsabilidad que tenemos como miembros de la sociedad y sobre todo como profesionales para ejercer nuestra profesión con un sentido social, a fin de poder contribuir en cambios verdaderos. En ese sentido y sin más por añadir, cedo el uso de la voz para que podamos continuar con este evento. Muchas gracias.
Agradecemos el mensaje de la profesora Silva Arellano, quien nos da la fase inaugural de este evento. A continuación, cedemos el uso de la voz a la doctora Cintia Costa Ugalde, quien moderará esta mesa para dar inicio al conversatorio. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidas y bienvenidos. Es para la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y particularmente para este espacio universitario comprometido con el pensamiento crítico, los derechos humanos y la igualdad sustantiva, un profundo honor dar la más cordial bienvenida a este encuentro de reflexión, diálogo y construcción colectiva en torno a los feminismos, la justicia social y la dignidad humana. Tenemos una mesa, yo diría que más que de lujo, ¿no? Las ponentes que nos acompañan, además contarán sus experiencias, lo que nutre muchísimo este tipo de eventos. Y quiero hacer una mención especial, antes de ir justo con nuestra primera ponente, pues especial reconocimiento a la antropóloga, investigadora, feminista y referente intelectual del pensamiento contemporáneo en México y América Latina, pues sin duda de la maestra Marta Lamas. Su presencia hoy en nuestra facultad representa no solo un privilegio académico, sino también un momento profundamente significativo en nuestra vida universitaria. La trayectoria de Marta Lamas ha sido fundamental en la construcción del pensamiento feminista en nuestro país. ¿Quién no la conoce? ¿Quién no la menciona? Su trabajo ha contribuido a desnaturalizar las desigualdades de género, a cuestionar las estructuras de poder que históricamente han limitado la autonomía de las mujeres y a abrir caminos para la defensa de los derechos humanos, el reconocimiento de la diversidad y la construcción de una sociedad más justa. Su voz ha sido una voz valiente, lúcida y profundamente comprometida con la transformación social y especialmente de nuestra universidad. Antes de que yo pues dé algo de su semblanza, quiero pedir a quienes están aquí hoy que le demos un fuerte aplauso. De verdad somos privilegiados y privilegiadas. Y bueno, aunque sé que ya lo saben, siempre hay que mencionar los logros de las mujeres, porque para eso estamos aquí. Ella es doctora en antropología, coordinadora del Seminario Universitario Modernidad, Versiones y Dimensiones, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, ha publicado 11 libros y más de 100 capítulos en libros y artículos académicos. Entre sus libros más recientes se encuentran Dimensiones de la Diferencia, Género y Política, Antología Esencial del año 2022 e Ideología de Género, Disputas Políticas en relación a la diferencia sexual del año 2025. Además, ha sido coordinadora junto con Mariana Palumbo de Deseo y Conflicto, Políticas Prácticas Violentas y Victimización del año 2023 y junto con Axel Rivera de Demonizar el Deseo, Aproximaciones a la Política Sexual del año 2025. Y bueno, pues le cedo el uso de la voz con este enorme privilegio de poderla escuchar. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí. Mi amiga Arlene Palestina, que estudió aquí en Acatlán, me trajo y ahora entre Stephanie y Alex me dieron un tour y fui a ver la piedra famosa, que siempre es como un lugar sagrado, ¿no? Fíjense que es bien difícil de repente hablar de lo que está pasando dentro del movimiento feminista, porque podemos ser feministas y tener posturas distintas. Y con el tema, yo lo llamo del trabajo sexual, hay una disputa muy fuerte con otras compañeras feministas. Yo les quiero decir, no sé si porque soy antropóloga o porque ya estoy vieja y llevo muchos años en este asunto, que una manera que a mí me sirvió para entender los nuevos reclamos de las trabajadoras sexuales hace 25 años, muchos de ustedes no habían nacido hace 25 años, para ser más concretos hace 27, porque fue 1988, fue entender que todos los seres humanos tenemos relaciones sexuales, tenemos intercambio de sexo, básicamente en dos grandes maneras. Una se llama un intercambio expresivo. Eso quiere decir que cojo contigo porque te me antojas, me gustas, quiero contigo, siento que mi libido se va hacia ti, me dan ganas. Entonces tengo o intento tener relaciones sexuales. A veces
alguien que nos da ganas y que nos manda un mensaje nos dice que no, eso también pasa, pero digamos, la intención es pensar que se tienen relaciones sexuales por cuestiones expresivas, emocionales. Lo puedes llamar calentura, lo puedes llamar libido, lo puedes llamar deseo. Pero también hay otro conjunto de conductas que tienen que ver con un sexo instrumental. Tengo sexo para conseguir algo, para conseguir una invitación, para conseguir un regalo, para conseguir una promoción laboral o para conseguir dinero. Entonces, a mí siempre me ha sorprendido que cuando hablamos de trabajo sexual, hay un escándalo horrible de mujeres que intercambian servicios sexuales por dinero, y yo no veo en paralelo ese mismo escándalo con mujeres que intercambian sexo por seguridad, por un anillo de compromiso, por un viaje, por una salida, por esto, por lo otro. Entonces, hay toda una discusión sobre el sexo transaccional, hacer transacciones que en el sexo expresivo no se cuestiona. Si tú deseas a alguien y la persona te desea a ti, pues va a ser un encuentro precioso. Pero si tú, sin desear a una persona, estás dispuesto a tener relaciones sexuales para conseguir algo, ¿por qué castigamos, por qué estigmatizamos a quienes lo hacen por dinero y no criticamos y no estigmatizamos a quien lo hace por regalos o por otro tipo de cosas? Y eso me remite al tema del tipo de cultura en la que vivimos. La cultura en México tiene una herencia muy marcada española, con todo el catolicismo ahí presente, en donde las mujeres han sido separadas desde hace mucho tiempo. No ocurría lo mismo con nuestros pueblos originarios. Hay un artículo importantísimo de Enrique López Dávalos en donde habla, por ejemplo, de cómo la relación de las mujeres con respecto al trabajo sexual antes de la llegada de los españoles era otra cosa totalmente decente. Eran las putas honestas, se las llamaba. Pero bueno, la herencia española y la herencia católica española marcó que hay dos tipos de mujeres, las decentes y las putas. Y toda la vida las mujeres han querido desmarcarse y que no les digan putas. Pero a las mujeres nos dicen putas, puede que eso esté cambiando ahora con las chicas jóvenes, pero en mi época de juventud nos decían putas si no le hacías caso al cuate que quería salir contigo, y entonces iba y decía, esa no quiso salir conmigo, es una puta. Cuando tú te negabas a ciertas cosas, o cuando conseguías una promoción en el trabajo porque habías hecho muy buen trabajo, no, esa lo consiguió porque es muy puta y se acosó con el jefe, ¿verdad? O sea, ha habido la utilización del término puta, no solamente se ha usado con las trabajadoras sexuales, se ha usado con muchísimas mujeres cuando se salen de los márgenes. A las feministas, hace 54 años que soy feminista, también nos dijeron al principio que parecíamos putas, ¿no? Entonces, una reflexión, y creo que de eso va a hablar más Arlene, que pueda entender que hacer sexo transaccional es una práctica que hoy en día es muy común en todas las clases sociales. Me encantó lo de la mirada interseccional que siempre hay que tener. Y en todas partes hay mujeres de todas las edades que están haciendo sexo transaccional. Y unas les están poniendo un epíteto de que qué horror, eso es horrible, eso es denigrante, eso es asqueroso. Y otras lo están pudiendo hacer con mucha tranquilidad. Eso no quiere decir que haya formas de trabajo sexual que sean muy feas y que sean complicadas. Todo trabajo tiene circunstancias buenas y circunstancias malas, circunstancias bien pagadas, circunstancias mal pagadas, circunstancias seguras o circunstancias peligrosas. También ocurre eso en el trabajo sexual. No se trata de mistificar y decir, wow, es la maravilla. No,
es una opción para muchas personas porque tiene flexibilidad y porque ganas más de lo que ganarías en otro tipo de trabajo. Y ahí viene digamos, un panorama con muchos cambios. Hay veces que se entra al trabajo sexual presionada, hay gente que entra por, digamos, por una cuestión tipo trata, pero que luego se independiza. Hay quienes lo hacen muy voluntariamente después de hacer un análisis de la situación. Hay quienes lo disfrutan más, hay quienes se lo padecen más, hay de todo. Creo que un punto es escuchar a las mujeres que hacen trabajo sexual. Creo que eso permite entender que más que un tema de que qué horror o qué maravilla, bueno, veamos qué implica hacer hoy en México trabajo sexual. ¿Qué implica hacerlo en la Merced o qué implica hacerlo en un penthouse de las Lomas? ¿Qué implica hacerlo siendo una mujer trans con el riesgo que tienen hoy las mujeres trans en la calle en México? ¿O qué implica ser una chica universitaria que sabe que en un congreso de arquitectos, ella que está estudiando arquitectura en la Ibero, si acompaña a uno de los ponentes y la pasa muy bien, se sube con él al cuarto y se puede ganar varios miles de dólares, ¿no? Entonces hay muchos niveles en el intercambio sexual y esto es importante entenderlo y por eso es que me parece muy importante distinguirlo de la trata, que evidentemente existe la trata y hay que combatirla y se puede estar a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales, que por cierto en la Ciudad de México, desde el año 2012 ya se ha reconocido el trabajo sexual como un trabajo no asalariado. La regulación en la Ciudad de México habla de que hay 15 formas de trabajo no asalariado, son personas que venden su trabajo en la calle sin un patrón. Y en el 2012 un grupo de trabajadoras hizo un litigio planteando que el trabajo que ellas hacen en la calle también es trabajo sexual y ya está reconocido en la Ciudad de México. Eso es muy distinto de la trata, que es una cuestión horrenda y abusiva y con la que todas las personas deberíamos estar. No sé cómo ando yo de tiempo. Usted me va a marcar el tiempo, ustedes me van a marcar el tiempo, perfecto. Bueno, entonces, en el feminismo, desde hace mucho tiempo, ha habido dos grandes, digamos, líneas. Ha habido feministas que desde el principio se aliaron a las trabajadoras sexuales porque entendieron que había, digamos, un reclamo con respecto a la sexualidad de las mujeres y a la libertad de las mujeres de hacer lo que quieran con su cuerpo, con su sexo y con su vida. Y ha habido también feministas que han estado desde el principio, les digo desde el principio, desde la segunda ola, desde los años 70. En México fue a partir de los años 80, 90, pero también muy vinculado con todo un movimiento que se va a dar, que tiene que ver con esta ola neoconservadora que se viene dando, muy vinculada, digamos, a este momento del capitalismo. Es lo que Wendy Brown, que es una politóloga muy interesante, habla de cómo se ha mezclado el neoliberalismo con el neoconservadurismo. Entonces hubo todo un planteamiento que va a, digamos, a tomar su forma en el protocolo de Palermo, que es un protocolo que va a impulsar Estados Unidos en contra del tráfico de personas, de armas y de droga. Y a partir del protocolo de Palermo van a empezar a crecer grupos de gente que hace política, de académicas, de activistas, ¿no? Planteando que había que erradicar el comercio sexual. Hubo esta confusión de que todo comercio sexual era malo y por lo tanto había que erradicarlo todo. Y en el año 2000 también en Suecia, que era un país muy progresista con respecto a la sexualidad, se decidió hacer una política para acabar con el comercio sexual que era: vamos a meter a la cárcel a los clientes. O sea, los clientes del trabajo sexual son los que están generando. No se vio pues que si había
una demanda es porque había una oferta y porque había una serie de circunstancias, y hubo toda una política desde Suecia que algunos países empezaron, digamos, a copiar. La situación en México es una situación atípica, en el sentido que tenemos regulado en la Ciudad de México el trabajo sexual como trabajo no asalariado, y tenemos, según cada estado de la República, distintas regulaciones. Hay regulaciones, eso probablemente Arlene, que es abogada, lo sabe mejor que yo, que hablan de prostitución, hay otros que hablan de faltas al pudor, o sea, hay toda una variedad. Digamos, yo que soy chilanga y que trabajo nada más en México, tengo la información sobre la Ciudad de México. Y el debate en el movimiento feminista ha sido muy difícil. Muy difícil para empezar porque muchas veces son las feministas entre ellas las que discuten y no han invitado a las trabajadoras sexuales a que ellas también participen y se expresen. Yo desde hace 20 años más o menos acompaño a las compañeras de Brigada Callejera que están aquí en la mesa conmigo, ¿no? Y que he podido escuchar las historias algunas con dolor, pero otras con muchos triunfos, de mujeres que han mantenido a su familia, sacado a sus hijos adelante, que saben que el trabajo sexual les permite estar, digamos, unas horas dedicadas a eso y ganar. Y bueno, como académica me ha tocado ser tutora y estar en un examen profesional de un trabajo muy, muy bueno de una joven antropóloga, que ella hizo una investigación en lo que es este puente que hay en la carretera para Hidalgo, donde se paran los camioneros y en donde hay trabajadoras sexuales que hacen sexo oral a los camioneros, a veces se trepan con ellos en el camino un rato más. Y ella lo que hizo fue, a la hora de entrevistó, no me acuerdo si eran 10 o 12 compañeras que hacían trabajo sexual ahí, les fue preguntando, digamos, cómo es que llegaron al trabajo sexual. Yo me acuerdo muy claramente de ellas contaban que ellas habían trabajado de otras cosas. Había una chica que decía, por ejemplo, en ese momento, esta investigación es de hace como unos 8 años, el salario mínimo en la zona de Hidalgo era de 400 pesos a la semana, trabajando de lunes a viernes 8 horas. Cuando empieza ella a hacer trabajo sexual, de ganar 400 pesos a la semana, empezó a ganar 4,000, 5,000, 7,000 pesos. ¿Y qué hizo con ese dinero? Le pudo comprar una casita a sus papás, mandó a su hijo a estudiar. Todas tenían, digamos, un argumento económico impresionante. Entonces, hay investigación en México que ha documentado por qué las mujeres entran al trabajo sexual y qué resultados tiene eso. También hay documentos y hay investigación de mujeres que fueron forzadas para entrar al trabajo sexual y que cuando pueden agarran la primer salida para salirse de eso. Por eso les digo, no creo que se pueda hacer una alabanza maravillosa en el sentido de que solo el trabajo sexual es maravilloso y solo la trata es horrenda. No, yo creo que hay aspectos del trabajo sexual que todavía están en discusión. Sí es un trabajo que tiene un cierto riesgo, es un trabajo que tiene un estigma, es muy complicado. Son muy pocas las mujeres que dicen en sus casas y en sus familias, yo soy trabajadora sexual. O sea, entonces, como sociedad, y regresando al tema de la doble moral y de la valoración sobre la sexualidad, como feminista creo que el tema de reconocer, ¿no?, el trabajo que hacen algunas mujeres de manera voluntaria, no obligada, debe ser una de las líneas, digamos, de solidaridad con estas mujeres. Entonces, digamos, esa sería más o menos mi postura, ¿no? Creo que va a haber oportunidad para tener preguntas. Y eso era un poco lo que yo les quería transmitir ahora. La diferencia entre el sexo, los intercambios sexuales expresivos y los intercambios sexuales instrumentales, y la diferencia que hay en valorar de manera negativa esos intercambios instrumentales cuando son por dinero
pero no valorarlos mal cuando son por salidas, por regalos, por un anillo de compromiso, etcétera. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Marta Lamas esto que nos ha comentado. Qué interesante, ¿no? Tenemos, creo que todas, todos y todes, tener muy presente que debemos reconocer la dignidad, la libertad y la autonomía de todas las personas. Nada más, ¿no? Y también comentaba la doctora Lamas, ¿qué pasa con las mujeres trans? ¿No? Doblemente vulneradas, discriminadas, es todo un tema, pero no olvidemos al final que se trata siempre de personas. Somos personas, ¿no? Sin importar otras cuestiones. Bueno, pues justo después daremos espacio a comentarios de nuestra comunidad, pero ahora le daré el uso de la voz a Arlén Palestina Pandal. Y bueno, pues igual que como mencionaba yo hace un momento, siempre es importante decir lo que hacemos las mujeres y por esto pues vamos a mencionar quién es y qué hace Arlén. Es defensora de derechos humanos, actualmente es miembro activo de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, es integrante de la Red Latinoamericana de Metodología de la Investigación Jurídica y Enseñanza del Derecho, perteneciente al Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Es abogada litigante con perspectiva de género, coordina el área de actividades sociales y de atención a la población prioritaria de la Parroquia de la Santísima Trinidad y Nuestra Señora del Refugio. Es coautora de diversos trabajos de investigación sobre la explotación de mujeres inmensas en la trata con fines sexuales. Hoy en día es representante legal de la organización de la sociedad civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC, así como también es parte del equipo de Espacio Mujeres a una vida libre de violencia como abogada. Es creadora de los proyectos jurídicos Miss Meche, La Sazón del Talón, ha dado prácticas y conferencias en múltiples universidades públicas y privadas, ha coordinado campañas de salud en áreas de la República Mexicana, donde las herramientas para acceso a la salud no alcanzan. Es creadora del Taller Permanente de Derechos Humanos desde el año 2023, que se imparte una vez al mes en diversas sedes políticas, culturales e institucionales para estudiantes, defensores de derechos humanos y víctimas que buscan acceso a la justicia. Y si no escuché mal, egresada de nuestra facultad. Entonces, pues vamos a recibirla como recibimos a nuestros egresados. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿y se oye bien? Bueno, pues primero que nada, un gusto que los estudiantes y las estudiantes estén en espacios que sean extracurriculares. La necesidad de que se pueda generar un espacio para la discusión y sobre todo, es mi voz, ¿verdad? Yo ya traigo el micrófono instalado, ¿se oye súper bien? ¿Sí se escucha? Ay, perdón. Bueno, ahí está. Perfecto. Perdónenme. Para mí es un honor estar acá de regreso. En algún momento cuando yo era estudiante, pues era un poco difícil estudiar, tener las clases en la mañana y tener todavía actividades extracurriculares, pero esto permitió que tuviera un criterio mayor de pensar y de ver el mundo afuera de la FES Acatlán. Una vida es lo que vivimos acá adentro y cuando ya nos vamos a la vida real es cuando empezamos con los problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues este tema para nosotras era importante traerlo a la universidad y hablar sobre esta gran diferencia que tiene que hablar sobre la trata de personas y sobre el trabajo sexual. Y un poco explicando para no hacer esto pues cansado y con una situación mucho más hostil. Tenemos que entender qué es la trata de personas y que obviamente nuestro Código Penal federal y los códigos de todos los países del mundo van generando lo que está en contra de la voluntad de un ser humano, como lo indican los derechos humanos. Y en el tema de la trata es un delito grave y una violación de los derechos humanos que implica la captación, el transporte o la acogida de personas mediante amenazas, fuerza, engaño o abuso de poder, con el propósito de explotar sexualmente a esta persona. Esto lo indica el Código Penal y ahí hay siempre un problema y una discusión cuando hay redes de trata y hay mujeres mayores de edad en X hotel donde dicen, espérese, a mí no me tiene por qué detener porque yo soy una trabajadora sexual de manera independiente.
Y entonces ahí empieza una discusión fuerte de quienes sí son víctimas de trata y quienes están en un espacio de manera libre y voluntaria. A diferencia del tráfico de personas que termina con la llegada al destino, la trata implica una explotación persistente de la víctima. Esto quiere decir que también es un delito continuado, quiere decir que yo puedo estar en un espacio en la zona de la Merced, levante la mano, ¿quién conoce la Merced acá? Llegan a la Merced, empiezan a tener ahí a la víctima de trata y de repente llega una asociación a decirle, hay derechos, cuídate, vamos, ponte el condón, ven conmigo. Y de repente dicen, ¿sabes qué? A esta chica hay que llevarla a otro lugar. Y de manera inmediata la chica desaparece y de repente en una semana está en Cancún o en algún otro país. Entonces el delito de trata de personas es un delito continuado y que además es un delito ya grave a nivel federal y tiene algunas características importantes para que se pueda gestionar todo el peso de la ley en contra de quien ejerza el tema de la trata. El delito se define por 3 elementos que son fundamentales. Según la Ley General para prevenir y sancionar y erradicar los delitos de materia de trata de personas de México y protocolos internacionales, es el acto, el medio y el fin. ¿Qué es el acto? Es enganchar, captar, trasladar, acoger o recibir a una persona, que es un poco lo que les estaba comentando, que puede ser un proceso en el que está una persona en un lugar, aparece en otra y la están trasladando en diferentes lugares. ¿Cuál es el medio? Utilizar amenazas, coerción, rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o el pago de beneficios para obtener el consentimiento de un tercero con control sobre la víctima. Ahí hay una discusión fuerte que nuestras compañeras trabajadoras sexuales en el día a día preguntan. Y entonces, si una autoridad dice que yo soy víctima de trata, ¿mis hijos son los tratantes? Porque yo estoy trabajando, tengo un aporte económico por ello, y entonces me están explotando mis hijos porque todos los días comen, todos los días los tengo que mandar a la escuela. Entonces, este tipo de lagunas jurídicas es importante precisarlas, pero sobre todo hay una máxima que no hay que pasar por la voluntad de las personas. Y como no se puede pasar por la voluntad de las personas que estamos luchando, que no estén en contra de su voluntad, lo mismo y la misma fuerza tendría que ser para quienes están decidiendo hacer el trabajo sexual. ¿Cuál es el fin? La explotación de la víctima, que incluye la prostitución ajena, la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares. En el caso de menores de edad, no es necesario demostrar el uso de medios, solo es el acto y el fin de la explotación, un poco lo que estuvimos viendo en Estados Unidos hace unos días, ¿cierto? Es importante hablar que en el fin, la explotación de la víctima incluye este proceso de explotación. Pero yo pregunto cuando hablamos de la explotación de los servicios forzados y la esclavitud. Cuando trabajamos en un OXXO, ¿alguien de ustedes ha trabajado en algún OXXO, en alguna fábrica, en alguna cafetería? Levante la mano. Y bien poquitos trabajan. Ya nos tenemos que ir a trabajar, a conocer el mundo real. Mucha de la gente que trabaja en estos trabajos o en fábricas trabajan más de 12 horas con un sueldo que está abajo del permitido por la ley. Yo preguntaría, ¿eso es esclavitud o eso es un tema de explotación laboral o no? Muy bien. En el Código Penal Federal, ¿cuáles son las normas que castigan este delito? El Código Penal Federal tipifica las modalidades específicas de explotación y trata. Ahí tenemos toda una discusión también por el término de lenocinio, donde no me voy a quedar mucho tiempo porque implicaría una conferencia más, pero la forma en cómo determinamos la redacción de la norma puede implicar ser perjudicial para quienes estamos tratando de ayudar. La Ley General de Víctimas proporciona el soporte legal para medidas de protección y asistencia a las víctimas. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada aplica cuando la trata es perpetuada por grupos organizados y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a la libertad y prohibición de la esclavitud. Ahí les repito, quién sabe qué onda con los trabajos, con el tema de los horarios. Muy bien.
Acá en la Ley General para Prevenir y Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas establece 11 modalidades de explotación que constituyen este delito, que es la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, y ahí esto queda tan grande que entonces cuando el Ministerio Público llegan los oficiales y le dicen, traigo a 5 chicas que dicen ser mayores de edad y que pertenecen a una organización civil, ¿cómo los ve y cómo las ve? Dicen que están por su propia voluntad. Ay, Dios mío, sin entender el policía. Pero de manera inmediata el primer respondiente, que es el oficial, lo ve mal, que es un poco lo que nos estaba inmersando Marta Lamas al decir efectivamente, cuando yo estoy tratando con el tema, estoy viendo a las buenas mujeres y a las malas mujeres. No cuestiono más, no conozco el código, no conozco los amparos, pero solo juicio un proceso sin conocer el contexto. Y esto es algo que nosotros como estudiantes tenemos que erradicar. Siempre tenemos que tener la clave de conocer el caso en concreto y caminar en un acompañamiento. No importa la carrera en la que yo esté, de manera universitaria, como buenos Pumas de la UNAM, tenemos que tener el sello de no juzgar y de acompañar para aprender. Y el hecho de aprender me indica que como yo policía podría preguntar qué asociación es, por qué dicen que están por su propia voluntad y no caería en esta ley de víctimas de trata con el tema de la explotación de prostitución ajena u formas de explotación sexual. Porque lo que pasa con las redadas hoy en día es que llega una redada a una lonchería o a un bar o a un table dance o a la vía pública donde hay mujeres dentro del hotel y fuera del hotel en la vía. Y la gente que se llevan detenida es la gente que está en ese momento. ¿En ese momento ustedes creen que esté el dueño del hotel? El dueño pocas veces está donde es el dueño de algún lugar, siempre tiene alguna trabajadora o algún trabajador, y entonces se llevarán a quien es la ama de llaves, o a quien está encargada del aseo, o a quien en ese momento está en el restaurante para servir en los cuartos de hotel. Y esto está muy preocupante porque hay gente hoy en día en los reclusorios de esta Ciudad de México con prisión preventiva oficiosa por un tema de trata, cuando lo único que estaban haciendo era trabajar en un lugar de manera honesta. Entonces, el tema de cómo genera la ley estos artículos y estas modalidades se tiene que ser muy clara. La explotación laboral, ya la habíamos reflexionado ahorita con el tema de los oxxos y las fábricas, el trabajo o servicio forzado, la mendicidad forzada, que esto también lo vemos mucho en el metro, donde hay compañeras y compañeros indígenas sin calzado y están pidiendo con una hojita algo de dinero, y cuando vamos inmersándonos bien en este tema de acompañamiento nos damos cuenta que hay gente que les cobra por el día y les dice cuánto fue lo que juntaste el día de hoy. Entonces, tendríamos que buscar formas nuevas para saber cómo acompañar a estas poblaciones de manera imaginativa, que para eso estamos acá los estudiantes y las estudiantes, ¿verdad? Tenemos que inventar y hacer formas nuevas de cómo acompañar a quienes más lo necesitan. La utilización de menores en actividades delictivas, que esto lo vemos mucho con la delincuencia organizada y salieron muchos medios de comunicación a hablar de esto en el norte del país. La adopción ilegal de menores, el matrimonio forzado o servil, tráfico de órganos de tejido y células y experimentación biométrica ilícita. Que esto un poco por acá nos va con el tema de la renta de los vientres, pero ese es otro tema también. ¿Qué nos dice yo no sé cómo va esto? Ahí está. ¿Qué nos dice la data? El 55.5% de los reportes de trata de personas en México corresponde a la explotación sexual. Las mujeres y las niñas son las más vulnerables a nivel mundial, representan aproximadamente el 71% de las víctimas de trata y casi 3 de cada 4 son víctimas con fines de explotación sexual. Discutíamos mucho en el taller de Noticalle, que es un taller que tenemos religiosamente todos los lunes en Brigada Callejera y que son bienvenidas y bienvenidos cuando quieran acompañarnos, si realmente el 55.5% de los reportes de trata tienen que ver con explotación sexual. Porque hoy mismo estamos viendo que la forma en cómo están cooptando a las estudiantes, a la gente que apenas termina de egresar su carrera para entrar a trabajar a trabajos de manera formal, entre comillas, nos damos cuenta que es una forma de captación para trabajo forzado y sí para explotación sexual, pero mucho más
para trabajo forzado. Esto quiere decir que también la forma en cómo se están dando las modalidades de la delincuencia organizada está siendo muy rápida la forma de cómo se multiplica a través del Instagram, a través del X y a través del Facebook la forma de captación. Se estima que más de 21,000 niñas y niños son captados con fines de trata sexual en el país. Esto que acabo de indicar es un tema con la trata de personas y con un delito que tendríamos que seguir persiguiendo y buscar formas también de cómo ayudar a las víctimas de trata con fines sexuales o con fines de explotación laboral. Pero, ¿qué es el trabajo sexual? Se define como el intercambio de servicios sexuales por dinero o por bienes. Cuando hay conferencias conmigo, me dicen, pero usted, ¿por qué entró a esto con cara de qué horror? Es que yo era puta, pero de las que no cobraba. Entonces todo el mundo, ¿cómo dice eso? Porque es muy loable ver a una mujer que se pare en una esquina y que diga, estoy trabajando como trabajadora sexual y dé la cara. Es todo nuestro reconocimiento para una persona con todo lo que implica emocionalmente tenerlo que hacer. Y para quienes, como bien también lo indicaba la doctora Marta, cómo se van generando estos acuerdos de relación en donde para las mujeres feministas, abolicionistas, podríamos que discutir con ellas qué pasa con el matrimonio. Acá también hay un intercambio, ¿cierto? Y eso es trata, ¿no? Entonces, hay que tomar mucho la decisión de las mujeres y hay que aprender a respetarlas. Y eso nos cuesta mucho trabajo. A menudo conceptualizando para reconocer esta actividad como un trabajo remunerado en lugar de usar términos peyorativos. Entonces hay una discusión ya fuerte de no llamar sexo servicio, prostitución, y como bien ya lo indicó también Marta al inicio de su ponencia, se hace un paradigma en la Ciudad de México en el 2013 para discutir desde 2 años atrás toda una pelea para que se ganara un juicio de amparo, para que el término correcto en una discusión filosófica del día a día, de reconocimiento de miles de compañeras, el término correcto tendría que ser trabajo sexual. Es una actividad histórica que enfrenta una estima y alta vulnerabilidad de la que ya nos hablaron, y el enfoque de derechos busca reconocer una actividad como trabajo. Esto es bien importante porque todo mundo hacemos actividades, pero no es hasta que estamos discutiendo que hay un intercambio económico o que invierto muchas horas en X actividad, donde yo digo, oye, requiero un aporte económico para esta función. Que era un poco lo que pasaba con las compañeras que hacen las labores de limpieza en los hogares, que lograron tener una mayor fuerza porque se decía, oye, de repente ya me pide el baño, pero de repente ya tengo que lavar toda la casa y de repente ya tengo que cuidar a los niños y hago muchas actividades con una remuneración solo de hacer limpieza 4 horas y lograron su sindicato. ¿Qué pasa con las trabajadoras sexuales en este proceso, con esta misma búsqueda del enfoque de derechos laborales que genera un proceso de estigma moral? Pero de eso hablaremos en las preguntas y las respuestas. La situación en la Ciudad de México no está penalizado, pero las trabajadoras sexuales enfrentan estigma y alta vulnerabilidad y agresiones de particulares, de policías, de la gente de los hoteleros, de gobierno de la ciudad y todo un tema ahí que ya hablarán mejor nuestras compañeras. El trabajo sexual está legalizado y regulado. ¿Esto es cierto o no es cierto? Considerando a menudo como una actividad económica con derechos laborales, seguridad social y controles sanitarios. Esto del control sanitario ha sido una discusión porque, no sé si se enteraron hoy, que mientras nosotras estamos en esta conferencia, está la presidenta de Brigada Callejera, Elvira Madrid, que también es una mujerzota. Si tienen tiempo ahorita que termine la conferencia, vayan a conocerla, y está realizando pruebas de VIH en el pasillo de Derecho. Y este proceso de realizar pruebas de VIH, de acercarlas a la población, es porque nos damos cuenta que el número más alto de personas que viven con VIH son los estudiantes y las amas de casa. Y entonces, cuando estamos hablando con funcionarios públicos discutiendo los derechos de las trabajadoras sexuales, nos dicen, sí, pero el control sanitario es muy importante. Usted sabe a lo que se dedica, licenciada. Sí, claro, al trabajo sexual. Pero usted sabe lo que hacen. ¿Y usted no lo hace, licenciado? ¿No? Entonces hay todo un tema de estigma de poder
de las relaciones sexuales. Y lo que nosotros acá en Brigada Callejera tratamos de enfrentar es que le llamemos a las cosas por su nombre y generemos condiciones adecuadas de una educación sexual sana, que permita tener una educación a poca edad de lo que es el reconocimiento del uso correcto del condón, de la aplicación correcta de las pruebas de VIH, de un amor de conciencia de hacerme mis estudios en tiempo y forma. Pero que no haya un acto coercitivo porque no lo hago. Porque entonces deberíamos decirle a todos los hombres en el mundo entero que utilicen condón sí o sí. ¿Cierto? Va por allá la acción de poder tener un acto preventivo y de utilizar y de imaginar que en países como la Ciudad de México, como México, es importante la educación sexual tan urgente. Ustedes vean diariamente los periódicos de cómo alumbra la cantidad de niñas que están siendo embarazadas por personas mayores o los embarazos no deseados, que también aquí a Marta le debemos una lucha feminista histórica en este país por el tema de Jirey, por el tema del sí al aborto. Y que no esté a discusión si te violaron o no te violaron, que tengas el tema de la decisión en tus manos. En este proceso hablamos que, considerando a menudo la actividad económica con derechos laborales, seguridad social y control sanitario, hay países como Alemania, Países Bajos, Suiza, Austria, Grecia, Nueva Zelanda, Bélgica y zonas de Austria y Estados Unidos, en Nevada exclusivamente, en lugares como los burdeles suelen ser permitidos, legales, yo no les podría llamar legales, pero sí permitidos, con licencia. Un poco acá la historia que les va a platicar más Gaby del proceso de cómo se va generando esta lucha en la Ciudad de México al menos. Los principales países con regulación del trabajo sexual es Alemania, que desde 2002 la prostitución es legal, y fíjense cómo el término, aunque tengamos la discusión de generar que trabajo sexual es trabajo, sigue generando un proceso de estigma y de violencia el seguir llamándole prostitución. En Países Bajos como Holanda se regula la industria del sexo como cualquier otra, siendo la zona del barrio rojo de Ámsterdam el ejemplo más conocido, que es legal y regulado con estrictas normas de seguridad. En algún momento, como en Bélgica, por ejemplo, en el 2022, se aprobó una ley pionera para despenalizar el trabajo sexual, ofreciendo derechos laborales, contratos, seguridad social, pensiones y licencias de maternidad a trabajadores autónomos. En Suiza está legalizada plenamente desde el 42 con regulaciones muy estrictas. Austria y Grecia permiten el trabajo sexual y regulan los establecimientos. Por ejemplo, en Grecia hay unos cuartitos en calles alrededor de las ciudades más icónicas de Grecia, y en Atenas, por ejemplo, y hay calles larguísimas donde está la parte que es como los sótanos y arriba los departamentos, y hay unas puertitas blancas con unos foquitos rojos. Si los foquitos están encendidos, entonces no tocas. Si el foquito está apagado, dices, bueno, voy a ver ahí quién me abre, si la chica me gusta, si no me gusta, y el contrato para el proceso se puede realizar sin problema y está regulado. Hay un policía en una esquina de una calle y el policía de otro lado de la otra calle. En Austria ya. En Nueva Zelanda se despenalizó y se reguló el trabajo sexual en el 2003 para mejorar la salud y la seguridad, pero también mucho siempre con el tema del control sanitario. En Estados Unidos está legalizado y regularizado, como ya decíamos, solo en la zona de Nevada, en las zonas de Texas, en la zona de Houston. Hay zonas donde se trabaja, pero si la policía te ve, pues te lleva. Entonces hay zonas alrededor de las gasolineras, por ejemplo, donde las chicas trabajan, el carro llega, hay una persona ahí como que hace el intercambio rapidísimo, suben y bajan del espacio. La diferencia de la regulación para discutir todo el tema con las diferentes formas feministas es el modelo de regulación que lo tiene Alemania y Holanda. Se considera un trabajo permitido en burdeles legales y exigen impuestos y registro. El modelo nórdico, que se le llama abolicionista, que es Suecia, Noruega, Francia, Canadá, la venta del sexo no se penaliza, pero sí la compra
el proxenetismo y la explotación, buscando proteger a la persona, y ahí hay una fuerza muy grande para estar penalizando al cliente. Y entonces, bueno, no te golpeo a ti como trabajadora sexual, pero estoy golpeando todo alrededor que puede implicar una situación de mejora económica para tu vida, y entonces también es un menoscabo. La despenalización, como en Bélgica, se eliminan las leyes penales que castigan el trabajo sexual y buscan proteger los derechos laborales. Ya me pasé muchísimo. Muy bien, bueno. La intención de estar hablando acá con el tema del trabajo sexual es traer la voz, escuchar, respetar y sobre todo admirar la lucha y la vida de nuestras compañeras. Entonces, bueno, yo ya quito el micrófono, hablo demasiado. Agradezco mucho que estén acá, hagan muchas preguntas, intercionen siempre en lo que no conocen y vamos a dar la palabra. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Arlén esto que nos ha comentado. Creo que también es una muy buena oportunidad para que todas, todos y todes nos pongamos a reflexionar cómo vemos a las personas que vemos en la calle. ¿Qué pensamos de ellas? ¿Cómo las juzgamos sin saber realmente por qué están ahí? ¿Qué motivó que llegaran ahí? Y algo muy importante, esta distinción, ¿no? Cuando se trata justo de la trata de personas, no todo es una cuestión sexual, ¿eh? Hay que ver qué pasa con los indígenas, los niños, las niñas, ¿no? Las personas con discapacidad que incluso son utilizadas, ¿no? En muchas ocasiones. Bueno, pues vamos ahora, daremos el uso de la voz a Aranza Pilar Villegas Ramírez, quien también nos acompaña. Es una mujer transexual que defendió la memoria de su hermana, quien fue asesinada. Con su caso se reconoció por primera vez en un juicio, pues ya que estaba amenazada de muerte. Logró justicia y la culpable está en la cárcel. Su abogada fue justamente quien acaba de explicarnos, Arlén Palestina. Pues démosle la bienvenida, por favor, a Aranza Pilar Villegas Ramírez. Buenas tardes. Bueno, les voy a contar un poquito, ¿no? De esta que pasó. Somos una familia de 10 hermanos. Las del medio éramos 2 chicas transexuales. Empezamos a trabajar en el trabajo sexual desde los 15 años, muy pequeñas. Entonces, el 4 de marzo del año 2022, encontré a mi hermana en su casa asesinada. De una manera terrible, como casi somos asesinadas todas las mujeres transexuales. Terrible, fatal. Se me vino el mundo encima. Encontré a mi hermana sin vida. De ahí empezó un martirio para mí, desconocido, porque yo no sabía qué hacer. O sea, no nada más tiene la tristeza de que se fue tu hermana, tienes que enfrentarte a la policía, a la gente, a la ignorancia, a todo. A partir de ahí empecé una lucha para defender que no se quedara impune la memoria de mi hermana, como tantas amigas que han matado mías, que las han aventado de un puente, que las han matado sus parejas de las maneras más terribles que se pueden imaginar. Y yo dije, mi hermana no se puede quedar así. O sea, yo agarré el poco valor que tenía porque estaba destrozado, obviamente, y dije, voy a luchar para que no se quede impune, ¿no? Yo no pensé que fuera tan difícil, porque uno piensa, ya asesinaron a mi hermana, se acerca la policía y van a hacer justicia. Y no es así, es una lucha. Mi lucha y de mi familia fue de casi 3 años de una pesadilla que vivimos, desde los policías que van a checar, desde que te tratan mal, te revictimizan a mi padre ya está grande, mi madre ya falleció. Entonces revictimizaban a mi padre, a mis hermanos, a mí, yo no hallaba qué hacer. De repente te encuentras a gente, por ejemplo, a los MP, que uno dice, pues te van a ayudar, y te tratan de la manera más terrible. Obviamente, si estamos hablando de las mujeres que trabajan de sexoservidoras, que son mujeres biológicas, imagínense cuando una que es mujer transexual, es 3 veces más feo el trato. A mí no me importó, porque yo dije, yo voy a defender la memoria de mi hermana hasta donde yo pueda en mis fuerzas. Llegó una MP de Barrientos del área de feminicidios, y esa MP fue fatal. Ella me presentó a un licenciado, me dijo que no hablara esto, así que no supiera la gente de que me iba a presentar ese licenciado, porque todo iba por debajo del agua. Me hicieron firmar un contrato por una cantidad
muy fuerte, y el 30% de la reparación del daño que ni siquiera yo entendía. Pero yo estaba tan desesperada que dije, pues la voy a firmar, ¿no? Porque yo quería que se hiciera justicia para mi hermana. Lo hice. Yo iba a las audiencias, llevaba una lona, la familia de esta persona, pues yo creo que ellos tienen los medios, porque sí agarraron a la persona, tienen los medios, se burlaban, los abogados, la familia de mi familia se burlaban de mí, no me importaba, porque yo lo que quería era que se hiciera justicia. Pero yo, a pesar de estar pagando a ese abogado, yo veía que todo estaba mal, veía que se hablaban con la parte contraria, veía cosas yo en mi ignorancia que no estaban bien. Entonces yo conozco a Brigada Callejera desde hace muchos años. Mi hermana y yo, en paz descanse, íbamos a hacernos nuestras pruebas ahí y todo desde hace mucho tiempo. Y no encontraba por alguna razón nunca a la licenciada Arlén. Y yo iba una semana, me acuerdo que fui todos los días a buscarla, pero ella, como ayuda a mucha gente, está ocupada. Nunca la encontraba. Total que un día estuve con ella, la encontré y me dijo, voy a ir a acompañarte para ver qué está pasando. Y ella se dio cuenta, ella como licenciada y todo, se dio cuenta que de todas las anomalías que estaban pasando, de cómo estaba burlándose en sí la MP que me había tocado del caso. De ahí nos fuimos a Barrientos a hablar con el mero jefe de todos los ministerios públicos de Barrientos y logramos que se cambiara esa MP, gracias a la ayuda de la licenciada Arlén. De ahí cambió todo, hagan de cuenta que se abrió un panorama para mí, porque le digo, aparte de nosotras ser mujeres transexuales y todo, entre los MPs, los trabajadores del gobierno, de todo eso, son fatales, te tratan muy mal. A mí no me importaba ni cómo me trataran, yo lo que quería era que se hiciera justicia para mi hermana. Nosotras las mujeres transexuales no nada más somos estigmatizadas y señaladas en vida. Yo lo vi que ahora, aunque mi hermana no está, también es señalada aunque ya no está, porque nosotras todo el tiempo es así, no nada más cuando morimos somos ya, nos dejan en paz, seguimos. La estigmatización sigue y sigue aunque estemos muertas. Entonces llegó la licenciada, me ayudó, ya no me sentí tan mal porque ella ya me decía qué hacer, me acompañaba, me daba también un poco de fortaleza para hacer, porque ella se dio cuenta que los abogados que yo estaba pagando se estaban burlando de mí. Yo trabajaba nada más para estar pagando a un abogado que no estaba haciendo nada. Total que se cambió el MP, la licenciada en su litigación estratégica, que fue la ayuda que me hizo a mí, que todo el tiempo estuvo conmigo, ya cambió todo, ya se dieron cuenta los otros abogados de la otra persona, todo como que se les descontroló, todos los que ellos ya tenían, porque yo creo que ya tenían todo planeado. Entonces todo se les vino abajo, ya la licenciada se dio cuenta de cosas que yo no me daba cuenta. De ahí, por medio de la licenciada, conocí a Realitrans, a una asociación de chicas de Toluca, también, que les agradezco y siempre les voy a agradecer, porque estuvieron conmigo allá afuera de las audiencias pidiendo justicia por mi hermana, y pues gracias a Dios se logró que sentenciaran a esta persona, pero ahora no nada más, ya se logró sentenciar, pero ya ven que ahora yo no entiendo eso, pero parece que los asesinos y toda esa gente que hace el mal tienen más derechos que uno. O sea, ahora ellos tienen derecho a apelar, tienen derecho que a un amparo, tienen derecho a muchas cosas. Entonces ahorita han apelado la sentencia que hicieron. Últimamente yo he tenido ataques, yo trabajo en una carretera, en la carretera Lechería Texcoco, y enfrente está el negocio del papá de esta persona que asesinó a mi hermana, y yo sufro ataques, o sea, son llamadas de que me van a matar, de que me van a hacer cosas. Saliendo una vez del hotel donde yo trabajo, iba saliendo en mi carro y me aventó una camioneta, o sea, en ese golpe, si yo no alcanzo a enfrenar, me mato, porque como es una carretera me podía dar la vuelta y matar. O sea, ya me han hecho toda la vida imposible. Últimamente el papá de esta persona ya directamente a mí me dijo que yo se las voy a pagar, que desgraciado, que perro, o sea, yo no entiendo el daño que hace la gente y todavía se pongan a atacarme a mí. Y yo tengo que vivir todo eso, yo vivo con amenazas de muerte todo el tiempo. Yo trabajo a 5 minutos de mi casa, y le digo, enfrente de donde yo trabajo está el negocio del papá del asesino. Imagínense, yo convivo con toda la familia muy cerca de mí. Entonces yo vivo constante miedo, se acerca un carro y quiero correr, si veo más de 3 personas o raros o traen un cubrebocas o algo, vivo con constante miedo, porque pues desgraciadamente no hay como en sí como
cuidado hacia las víctimas que somos mi papá y yo, ¿no? Yo tuve medidas cautelares gracias a la licenciada que me dijo qué hacer y que tuvimos que ir hasta Seguridad Pública de Tezoyuca en el Estado de México porque todo esto es en el Estado de México. Si no, yo no sabía que tenía derecho a una atención a víctimas, porque en nuestra ignorancia hay mucha gente de esos medios que abusan de nosotras porque nosotras no sabemos. Yo no sabía qué hacer hasta que la licenciada llegó y Brigada Callejera me apoyó. Supe que yo tenía derecho a ir a atención a víctimas, que podía tener medidas cautelares, que podían cuidarme. O sea, afuera de mi casa me fueron a quebrar los vidrios de mi camioneta, imagínense. Y las llamadas son seguido de que me van a matar, que donde me vean, que esto. Yo vivo con constante miedo y por eso vengo a cada vez que me llaman a poder abrir el debate y decir que lo que me llega a pasar la familia de esta persona los hago responsable porque es el papá directamente que me amenazó de muerte, que tarde o temprano él me va a hacer algo. Entonces pues yo ya vivo con constante miedo todo el tiempo, desde que salgo de mi casa hasta que regreso. Es como agradecer a Dios, me persino, ya regresé, pero es terrible. Terrible lo que vivimos nosotras, mujeres transexuales que trabajamos en el trabajo sexual. Si son estigmatizadas las mujeres biológicas, imagínense nosotras las transexuales. A mí me tocó ver cómo no tienen no saben ni de perspectiva de género, no saben tratar a la gente. Mi hermana era una mujer, así lo recordamos, toda su familia y todo, y en las audiencias la señalaban a ella como el travesti, como el hombre que gritó, como no respetan la dignidad de la gente, no respetan la vida del ser humano. Entonces a mí me tocó vivirlo desgraciadamente con mi hermana y vivir toda esta lucha que si yo no hubiera encontrado la ayuda de la licenciada Arlén, yo creo que todo este fin no hubiera sido el mismo y todavía estas personas hubieran sido peor conmigo. Si ahorita están enojados porque se logró que la sentenciaran a esta persona, yo creo que hubiera sido peor. Las burlas, el desgaste económico, todo lo que vivimos mi familia y yo. Entonces, pues, es lo que he pasado, licenciada, pues usted lo sabe. Sí que es terrible. Sí, en el Estado de México es la primera vez que desgraciadamente, ¿no? Que mi hermana la reconocen como una mujer, entonces no es un transfeminicidio ni un homicidio, es un feminicidio, es el primer feminicidio a una mujer transexual en el Estado de México, asesinada por otra mujer transexual, porque la que asesinó a mi hermana fue una mujer transexual, tristemente una compañera también del trabajo. Entonces, imagínense en el estigma, las burlas desde los trabajadores, los policías, de que pues entre ellos se matan, ¿no? O sea, ahí no nos tratan como mujeres transexuales, esa es la realidad, el joto mató al otro joto. No saben respetar a la gente, la dignidad, la vida de cada quien, mientras no se meta contigo, tiene derecho de vivir y hacer lo que ellos quieran. Pero desgraciadamente en esta sociedad y más en este medio de judicial hay mucho machismo, entonces te tratan así, ¿no? Como te ven, te tratan y es estigmatizar, señalar, le digo, revictimizar a la familia como fue mi papá, mis hermanos, a mí. Y es terrible todo esto, yo no se lo deseo a nadie, ¿no? Pero le digo, ahorita ya está sentenciada esa persona, ahora nada más esperar que yo creo que va a ser el amparo, porque ya ve que ellos meten todos los papeles, entonces yo no entiendo cómo pueden tener tantos derechos esas personas después de que ya se les encontró culpables y que mataron a una persona, sigan teniendo derechos y todo, y todavía abusen y se burlen y nos metan miedo a mi familia y a mí que me van a matar, que me van a desaparecer. Es terrible todo esto, no nada más se acabó la vida cuando arrebataron a mi hermana, a ellos se les olvida todo eso, acaban con toda la vida de toda la familia, como nos pasó a nosotros. Sí. Muchas gracias, Aranza, y especialmente este valor y que nos ha dado pues a conocer la historia, y creo que tenemos todas y todos y todes que agradecer justamente su confianza y su sensibilidad para contarnos. Yo me atreví a preguntarle a la maestra Arlén cómo se llamaba su hermana, porque no lo mencionó, pero lo voy a decir y creo que es también esta oportunidad de nombrar. Tenemos que nombrarla y alzar la voz por ella. Su hermana se llamaba Viridiana, pero no va a decir se llamaba, se llama Viridiana. Nuestra gran oportunidad a todas y todos todos los que estamos aquí de nombrar a las víctimas. Hay que nombrarlas.
es la única manera en que justamente nunca se van a ir. Entonces, gracias, muchas gracias por contarnos esta experiencia y nuevamente, Viridiana, te nombramos, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar porque tenemos también una invitada, su nombre, Gabriela Chicotencal Muñoz, promotora de salud, alumna del Taller Permanente de Derechos Humanos, trabajadora sexual sobreviviente del delito de trata de mujeres. Pues nuevamente agradecidos porque esté aquí y también ella nos va a contar su historia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todo es. Mi nombre es Gabriela Chicotencal Muñoz, como bien acaban de mencionar, soy sobreviviente de trata de personas, ahora trabajadora sexual de manera independiente. Bueno, pues yo soy trabajadora sexual escogido por mí misma, por mi decisión propia, ya que soy mamá de 2 niñas y entonces es una manera en la que yo encontré para poder sacar adelante a mis hijas. Y aparte pues hago lo que más me gusta, que es el trabajo social o la ayuda social. Y en Brigada Callejera encontré el espacio ideal para poder hacer lo que más me gusta. Y siempre me ha gustado ayudar a otras personas, en especial a otras mujeres, para que no sufran lo que yo en su momento sufrí. Entonces a mí me gusta mucho trabajar en Brigada Callejera. Y ahora soy coordinadora también de el área de derechos humanos con la licenciada en un taller de derechos humanos que tenemos permanente, en el cual a varias compañeras se les invita a formar parte de ese grupo para que aprendan a defenderse y a defender todos sus derechos, porque todas las compañeras trabajadoras sexuales somos víctimas de diferentes acciones por parte de instancias de gobierno, gente en la sociedad, somos estigmatizadas, y por lo tanto a veces nosotras regularizamos o pensamos que es normal el hecho de que las personas nos hagan algún tipo de violencia. Normalizamos las violencias que vivimos en la calle. Entonces, lo que hacemos en Brigada Callejera es enseñarles que no está bien normalizar las violencias vividas, tanto desde que venimos desde el hogar hasta el hecho de ser mujeres y ser trabajadoras sexuales en especial, ¿no? Entonces, soy coordinadora también en el área de lo que comentaba la licenciada en Palestina, en lo que es las licencias de no asalariadas, en el cual ya el trabajo sexual está reconocido desde el año 2012, pero hasta el año 2013 es cuando el amparo sale a favor de nosotras, en el cual se les dice a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo que nos deben otorgar una licencia de no asalariadas, de trabajadoras no asalariadas, porque ya está reconocido, el cual hasta la fecha todavía nos siguen siendo negadas las licencias. Las licencias nosotras las queremos porque son una forma de garantizar nuestro derecho a laborar sin ser extorsionadas por parte de policías o de organizaciones delictivas. Porque lo que hacen ellos es querer intimidarnos y querer decirnos, tú no te puedes parar solamente si tú me pagas una cuota o te das una muchada, en todo caso que sean policías, es como te dejo laborar, si no, no puedes. Entonces, la licencia o el tarjetón es nuestra medida para que nosotras estemos respaldadas y digamos, podemos trabajar sin que nosotras seamos explotadas por cualquier otra persona ajena a nosotras mismas, porque nosotras escogimos el trabajo sexual para sacar adelante a nuestros hijos, no para darle una monetización a otras personas. Entonces, eso es lo que es mi labor en Secretaría del Trabajo. También soy coordinadora, damos capacitaciones a Secretaría de Seguridad Ciudadana todos los jueves. Tengo un grupo de 10 compañeras, bueno, mejor dicho, somos un grupo de 10 compañeras que estamos unidas para la lucha en que los derechos de las trabajadoras sexuales sean reconocidas, en especial en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde todavía nos estigmatizan mucho, no conocen lo que es el trabajo sexual, todavía nos llaman de otras formas como prostitutas o sexoservidoras, entonces estamos tratando de cambiar sus modos de ver el trabajo sexual, de que las mujeres también decidimos ser trabajadoras sexuales y no nomás nos unifiquen en que somos todas víctimas de trata, o que nos digan que lo que nosotras buscamos es ser rescatadas. Cuando una mujer
es mayor de edad y dice, yo quiero ser trabajadora sexual porque soy una mujer autónoma, tiene todo su derecho de ejercer el trabajo sexual y no ser estigmatizada y mucho menos por autoridades, cuando ellos están para defender nuestros derechos. Entonces, eso es lo que yo también, un poco de lo que yo hago. También soy coordinadora y tengo una lucha en mi punto de trabajo. Nosotros capacitamos también a Subsecretaría de Programas y Alcaldías de la Vía Pública. Entonces, lo que hacemos es luchar en ese punto para que la calle sea liberada por parte del comercio informal. Porque el comercio informal lo que hace es decir, nosotros tenemos más derechos que ustedes son las putas y ustedes no tienen derecho, ustedes no pagan piso, nosotros sí. Entonces, lo que hacen es amenazarnos, querernos quitar de nuestros lugares de trabajo, y nosotras llevamos una lucha en contra de eso, porque todos tenemos derecho a trabajar, todos vamos por lo mismo, un trabajo digno. Entonces, lo que hacemos en nuestro punto es tener mesas de trabajo con diferentes instancias de gobierno, en especial con Subsecretaría de Programas y Alcaldías de la Vía Pública, para que nos dejen trabajar libremente y no nos quiten de nuestros lugares. Nosotras ya estamos regularizadas gracias a ese amparo y comercio informal no. Entonces, lo que hacemos nosotras es sentarnos en mesas de trabajo para dialogar. Estamos buscando que se lleguen a acuerdos buenos, pero al final del día lo único que hacen es seguirnos amenazando y querernos quitar de nuestros puntos de trabajo. También tengo un proceso, estoy preparándome para hacer mi examen para la universidad. Entonces, es un paso. Es un paso que quiero dar, que quiero seguirme preparando para seguir dando acompañamiento a todos estos tipos de eventos y para demostrar que las mujeres trabajadoras sexuales también tenemos sueños, también queremos hacer otras cosas, pero no siempre queremos dejar el trabajo sexual, y no por comodidad, sino porque es una forma de sacar adelante a nuestras familias, y tengo 2 hijas de las cuales estoy muy orgullosa. Muchas gracias a Gabriela, que nos ha contado su historia y que además lo hace con la dignidad que debe de hacerlo y con todo el cariño que se ve que además tiene para el lugar en donde trabaja, la asociación donde está y por supuesto a su familia. Bueno, pues sí nos da tiempo de preguntas, creo que sí estamos en buen tiempo, entonces ya saben que estos tiempos son siempre limitados, pero yo sé que debe haber preguntas de nuestra comunidad para las ponentes que tenemos el día de hoy. Entonces, por acá tenemos a alguien. Hola, bueno, quiero de verdad agradecer a la FES. Yo vengo desde la Universidad de Guadalajara y vine nada más a este evento. La verdad, yo voy a tratar de ser muy breve, pero yo también estoy trabajando con perdón, estoy muy nervioso y tengo muchas emociones. Con un colectivo de trabajadoras sexuales en Guadalajara, y somos muy trans incluyentes, y la verdad, este tipo de charlas, la verdad me hacen saber como que estoy en lo correcto, ¿no? Porque muchas veces mi investigación como que me es juzgada por el hecho por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser, pues sí, ¿no? Que no tengo como esta capacidad, ¿no? Y de que no soy trabajador sexual, pues de que, ¿qué voy a aportar, ¿no? Entonces, la verdad, quiero agradecer a Brigada, sobre todo a Arlen. La verdad, Brigada, para los que no lo sepan, tienen un blog en el cual ellos publican publicaciones científicas gratuitas y pues sirven de mucho, ¿no? Y Marta, de verdad te admiro muchísimo. Cada que leo tu libro y cada que estoy con los trabajadores sexuales,
Me acuerdo mucho de ti cuando estabas en el coche, ¿no? O sea, yo digo así como que, bueno, sí voy en el camino correcto. Y les traje unos obsequios de esa comunidad. No pudimos venir todos por la inseguridad de Guadalajara. Pero gracias Aranza y gracias Gaby por darme esperanza hoy. De verdad, no podemos de verdad a veces con estas injusticias del Estado, no podemos tener esta justicia restaurativa. Y pues, muchas gracias. Bueno, por allá están y bueno, para decirle que hoy todas, todos y todos estamos en el lugar correcto, ¿no? Es una fortuna estar acá. Adelante, por favor. También vengo de muy lejos. Ahorita estoy de intercambio en Toluca, pero soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí también hay muchas trabajadoras sexuales. El comercio sexual es muy extensivo por la cercanía a Estados Unidos y todas esas cuestiones, ¿no? Sí tengo muchas preguntas, pero voy a tratar de quedarme como las que tal vez más me interesan, ¿no? Marta Lamas hablaba de esta cuestión del sexo como hasta transaccional, ¿no? Como, hacemos sexo para obtener, tenemos sexo para obtener cosas. Ahí preparé un sexo hoy. Tenemos relaciones sexuales para obtener cosas a cambio, ¿no? Y la verdad es algo con lo que yo me he enfrentado hasta en mi vida cotidiana, ¿no? De repente tengo esta amiga que me dice, es que quiero ir a cenar con él, pero no quiero que pase algo. Y pues, uno formado feminista dice, no, pues no le debes nada. Pero en mi cabeza yo he estado en la situación en la que sé que si voy a cenar con él, le voy a hacer algo, ¿no? Entonces, sí entro a veces en conflicto porque me gusta pensar que soy soberano de mi cuerpo y que tengo autonomía, pero al mismo tiempo sí caigo a veces como me dejan muy mal estas cuestionamientos hacia la idea del consentimiento, ¿no? ¿Qué tanto puede existir el consentimiento en un sistema en el que existen los privilegios y las opresiones? Entonces, pues esa sería la pregunta, ¿qué tanto creen que existe realmente el consentimiento y qué tanto el sexo es verdaderamente solo transaccional? Y otra pregunta, van para todas en la mesa, la verdad, quien quiera responder, ¿no? Pero es sobre las diferencias dentro del feminismo. Ya hablábamos de esta corriente, pues, abolicionista, ¿no? Y también en mi ciudad la academia es bastante transfóbica. Tenemos maestrías de género, tenemos no me acuerdo cómo se llama, pero un área de género en la universidad para tratar casos de acoso y abuso sexual y esas cuestiones. Y existe mucha transfobia dentro de esos espacios. Realmente la coordinadora de la maestría de géneros piensa que las mujeres trans no tienen espacio ahí. Entonces mi pregunta es como, ¿qué tanto podemos tolerar estas diferencias, no? Y también me he formado más por espacios LGBT, espacios queer, entonces de repente como que me mandan por un tubo, ¿no? Me dicen de que no, pues tú ignóralas, pero a veces es difícil ignorarlo cuando sus diferencias de opiniones se convierten en discursos de odio, ¿no? Entonces como, ¿qué tanto tenemos que intervenir y qué tanto hay que dejar a esas personas como pues en su lado, ¿no? Y tenía otra, últimamente pues han habido muchas legislaciones y cambios en México. Hablando sobre estos cambios, creo que al menos yo, como otras personas, hemos notado que han sido más a favor del Estado y las empresas y las compañías, más que a favor de los ciudadanos, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué necesitaría una legislación que, por un lado, despenalice? Sé que no sé en qué estado se esté penalizado, si sigue penalizado el trabajo sexual en alguna parte de México, perdonen, peco de ignorancia, pero ¿qué necesitaría una legislación que formalice el trabajo sexual como trabajo para que realmente sea beneficiosa para las trabajadoras sexuales? Y sería todo. Vamos a una más para que después se van a contestar. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada me gustaría pues expresarle mi admiración a todas las mujeres que están en la mesa y también a la FES pues de haber traído pues mujeres tan importantes a esta mesa, ¿no? Y bueno, también expresarle mi admiración a la doctora Marta Lamas por su trabajo, soy muy fan. Y bueno, como estudiante de Derecho me gustaría preguntarles ¿cómo podríamos contribuir desde el ámbito jurídico o dejar de reproducir los estigmas históricos
que han marcado a las trabajadoras sexuales, especialmente cuando muchas veces el propio derecho ha sido un instrumento de control y moralización sobre sus cuerpos. Una más y después ya vamos a las respuestas. ¿Alguien más que quiera preguntar? Podemos ir. Ah, no, vaya. Hola, buenas tardes. Igualmente agradezco a la FES Acatlán por darle voz a las personas realmente importantes, porque muchas no somos los números negros que hay, y es importante, aunque sean pocas personas, darles esa voz. Y mi pregunta es aquí, mencionaban que ustedes las acosaban en su trabajo, policías, MPs, las estigmatizaban demasiado. ¿Y por qué no al cliente? ¿Por qué nunca ha sido estigmatizado, como señalado, o al policía que le diga, oiga, sabe que usted está haciendo algo malo, o por qué está haciendo esto? ¿Por qué siempre es como a las trabajadoras? Porque también hay trabajadores hombres. ¿Por qué siempre se estigma o se señala a las trabajadoras, trabajadores, y no al cliente? ¿Por qué nunca es como de señalarlo, decirle, está mal, o por qué hace eso? Siempre es atacar a la víctima, se podría decir. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, tenemos varias preguntas. No sé quién de la mesa quiera empezar. A ver, bienvenido Guadalajara. Yo quisiera contestar más bien la pregunta. Yo no voy a entrar al tema del consentimiento porque es súper complicado. Digamos, sí creo que el consentimiento también está condicionado por el contexto, ¿no? Es decir, realmente consienten las obreras que entran a una fábrica a trabajar y dicen, sí, sí, yo quiero ser obrera, o es su situación económica, su situación de vida y sus limitaciones que las llevan a eso. Y también puede pasar eso con el trabajo sexual. No, a mí lo que me parece muy importante la pregunta sobre qué podemos hacer. Y creo que el tema del conocimiento, y esto se vincula también con la intervención de la chica que planteó cómo construir desde el espacio jurídico, digamos, una manera distinta de hablar sobre la diversidad de conductas en torno a la sexualidad. Y yo creo, por ejemplo, que el problema que estamos teniendo con las mujeres trans es un problema también de conocimiento. Es decir, indudablemente la clasificación de los seres humanos es hembras, machos y personas intersexuadas. Y las identidades que se construyen sobre hembras, machos y personas intersexuadas son las identidades de mujer, hombre, persona no binaria, queer, género fluido o lo que sea. Y hay, digamos, un tema de no entender cómo se construye la identidad. No es que naciste con cromosomas XX y por lo tanto eres hembra y te vas a sentir mujer en automático. No, no es en automático. Los procesos psíquicos, y ahí es donde tenemos una laguna muy fuerte en las ciencias sociales, que no es en la política obviamente también, que no están tomando en consideración que somos seres biopsicosociales. Hay una base biológica indudable, pero hay un psiquismo en los seres humanos con una parte que es el inconsciente, y en donde hacemos nuestras mezclas con las representaciones y con los mensajes y con la cultura y los mandatos de género, y es lo que hace que nos sintamos mujer o nos sintamos hombres, o nos sintamos que ni somos hombres ni somos mujeres, que somos otra cosa. Mientras no introduzcamos el tema psíquico, digamos, en las discusiones políticas, no vamos a poder entender por qué una hembra humana de repente se siente hombre o por qué un macho humano de repente se siente mujer. Y por eso, frente al desconcierto de esas personas llamadas trans, que son seres humanos como nosotros, totalmente, pero que han tenido más la valentía de asumir su identidad, digamos, en contra de una norma, ¿no? Del esquema binario que ya a estas alturas de la vida está bastante puesto en cuestión. Entonces, para mí es muy importante el tema del conocimiento para abordar. Ahora,
¿Qué pasa en el movimiento feminista? Así como hay un conflicto con el trabajo sexual, porque indudablemente muchas compañeras feministas han oído las horrendas historias de trata y han confundido trata con comercio sexual autónomo, ¿no? Pero bueno, también ahí tienen que abrir la cabeza y escuchar mucho más, ¿no? Y el tema de los rechazos, que más, como bien dijo Aranza, son rechazos criminales, ¿no? Es decir, no es cualquier rechazo, es decir, los transfeminicidios son una brutalidad. Tiene que ver con el desconcierto y el rechazo y el miedo que a veces generan las identidades distintas a las que las personas no están acostumbradas, digamos, desde la infancia. Entonces hay mucho trabajo que hacer en términos de una difusión del conocimiento, de preguntar, bueno, ¿qué es lo que te hace ser humano y qué es lo que hace que tú te sientas mujer, te sientas hombre o no te sientas ni mujer ni hombre? ¿Qué está pasando con los chicos no binarios y las chicas no binarias que no saben ni por dónde abordarlos, digamos, sus familias, o los llevan con un terapeuta? Es que no se siente ni niña ni niño y quiere que le hable nené. Bueno, pues sí, ¿por qué no pensamos cómo se construye la identidad? Entonces, yo también agradezco mucho la invitación aquí a la FES, creo que son cosas que hay que empezar a hablar y escuchar a compañeras que están en la lucha, ¿no? Es decir, Gaby, que ha hecho todo un proceso muy impresionante, y Aranza, que está viviendo una situación súper dolorosa y que sin embargo viene aquí a hablar con ustedes. Pero más allá de lo que se pueda decir aquí en la mesa, ustedes, ¿qué quieren saber sobre la condición humana? ¿Qué quieren saber sobre la identidad? ¿Y qué quieren saber sobre la sexualidad de los seres humanos? Y en función de esas tres preguntas, pues hay mucha bibliografía y se pueden hacer ciclos de estudio, ¿no? ¿Por qué hay hombres que buscan a hembras y a mujeres trans para tener trabajo sexual? ¿Eso qué nos dice del nivel de represión que también hay en nuestra sociedad con muchísimas mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que cuentan, digamos, las propias trabajadoras de lo que dicen estos clientes, ¿no? Yo creo que el tema no es el castigo ni a los clientes ni a las trabajadoras. Yo creo que lo que necesitamos son, para empezar, espacios como este de debate público en donde podamos hablar de condición humana, de identidad y de sexualidad, fuera de esquemas absolutamente arcaicos y sin el conocimiento que los sustenta. Entonces, digamos, así es como yo podría medio contestar, porque pues sí, las preguntas de ustedes dan para mucho, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Pasamos acá. Nos preguntaban o hacían la reflexión de si había una legislación, ¿cómo hacemos para poder tener menos violencia, ¿no? Se ha intentado en la Ciudad de México tener un reglamento exclusivo de trabajo sexual, porque no es lo mismo la condición en la vía pública de las trabajadoras sexuales que de los vendedores ambulantes o de los boleros o de los mariachis. Ha sido complicado porque para el proceso de gobierno, según el color de ese grupo parlamentario, es como se quiere ver la situación. Y no, como ya lo comentaba Marta, escuchar a quienes lo viven. Y esto tiene un gran aporte, Brigada Callejera, a nivel nacional y a nivel internacional. La capacidad que tiene Brigada Callejera para escuchar y para acompañar tiene que ver con que sus fundadoras y su fundador eran sociólogos. Y entonces esto permite tener una visión muy amplia de para dónde va el tema y cómo acompañamos sin violentar. Hablábamos hace rato de la importancia del respeto y esto permite tener otra visión. Cuando hablaban de cómo está la situación de si está permitido, si está regulado o no, en la República Mexicana, Ciudad de México tiene un proceso de un juicio de amparo que interpone Brigada Callejera en compañía de algunas cooperativas que también apoya Brigada Callejera a fundar, y se gana este juicio de amparo, que es el 112/2013, googleenlo, búsquenlo, traten de investigarlo un poco.
y quien multiplica este mismo ejercicio es Mérida, Yucatán, generado también con una asociación civil y se genera también en estas mismas condiciones. Puebla tiene un proceso muy fuerte de un acompañamiento importante con gente de gobierno que acompaña a trabajadoras sexuales y van buscando este mismo camino del juicio de amparo. ¿Qué buscaríamos? Que si se genera un proceso de regulación, si se genera un proceso de un reglamento interno para trabajo sexual, se vaya realmente acompañando a quienes lo viven. Pero esto se han hecho muchos ejercicios de unos años para acá y han sido totalmente fracasos porque no caminan con la voz de las compañeras ni escuchan las necesidades de las propias compañeras. ¿Cómo hacemos para que el proceso jurídico en el trabajo sexual genere un acompañamiento desde el área de derecho? Valdría la pena que hoy en día tenemos una fuerte regatinga con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para que entregue las licencias que por ley tendría que entregar. El único argumento que da la Secretaría es, bueno, nosotros le pudimos dar las licencias a quienes se ampararon en ese momento y no tendríamos por qué darlas ahora. Entonces es muy complicado explicarle a personas que están en el gobierno y que tendrían que entender que los derechos humanos son indivisibles, personales y que tienen un proceso de progresividad indiscutible, que esto ya es un derecho ganado y que tendría que tener mejoras cuando se escuchan las voces de lo que acaban de oír en esta mesa, por poner un ejemplo, del nivel de violencia que viven las compañeras todos los días. Hacer un amparo particular para que se entreguen estas licencias sería un ejemplo, generar un proceso para acompañamiento en la carrera de Derecho para explicar y leer algunas cosas importantes con la voz de las compañeras que permita cómo hacemos el ejercicio de un reglamento interno y vamos escuchando e inventando desde la abogacía y salen cosas muy interesantes desde los estudiantes. Hablaban de esto del abolicionismo, ¿no? Así, ¿qué es eso del abolicionismo? Bueno, es una rama o una ramita de un gran árbol del feminismo que implica que toda mujer tiene que ser salvada, que todo es un tema de que la mujer no toma una decisión propia y que tendría entonces que ayudarse de otras mujeres, pero que ella está siendo víctima. Y le quita una agencia importante a la toma de decisión de la mujer y lo que nosotros decimos desde acá es hay que aprender a escuchar y hay que aprender a acompañar. No importa la rama de ese gran árbol en el que tú te encuentres, estamos obligadas socialmente y políticamente por un proceso histórico de acompañar, de respetar la voz de las mujeres que se dediquen a lo que quieran dedicarse. Con el tema de los clientes y el trabajo sexual, bueno, Marta ya acotó que es importante no criminalizar al cliente ni tampoco a la trabajadora sexual. Tenemos que buscar formas mucho más empáticas de poder entender que la gente sigue también consumiendo y que si se consume tenemos que regular formas adecuadas y siempre en el acompañamiento de discusión con diferentes puntos de gobierno, que es ahí donde Gaby les dio una gran enseñanza de cómo caminar sin enfrentar, se puede llegar también a buenos acuerdos que todo el tiempo pues están buscando que se mantengan. Hasta ahí las respuestas. Muchas gracias por las respuestas, por este evento tan enriquecedor y que además, hace rato que alguien preguntaba como qué podemos hacer, ¿no? También, es que sí podemos hacer mucho. El hecho de estar aquí, de acudir a estos espacios, de solicitar estos espacios, visibilizar estos temas, es que ya estamos dando algo que antes no teníamos. Entonces sí podemos hacer algo. Y bueno, pues sobre todo, no olvidar que nuestra universidad es un espacio de pensamiento libre y crítico. No lo olvidemos, para eso está la universidad, justamente para escuchar todas las voces. Y bueno, pues ya estamos cerrando con nuestro evento. ¿Puedo hacer un comercial? Adelante. Es un comercial sobre el activismo. Miren, la primera vez que en México las feministas pidieron la legalización del aborto fue en 1936. No les hicieron caso, evidentemente. 1936 y se consiguió 71 años después la legalización del aborto como un servicio de salud para la Ciudad de México.
Las feministas de la segunda ola empezamos a pedir el aborto en 1971 y nos tardamos 36 años en conseguirlo. En este momento, 25 estados de la República ya tienen la interrupción legal del embarazo. Hay 2 que tienen un amparo y hay 3 que están gobernados por panistas y que no lo quieren legalizar. ¿Y cómo se ha conseguido esto? Con activismo ciudadano. Yo le decía al compañero la importancia del conocimiento, sí, esa es una pata, la otra pata es el activismo. O sea, va a haber cosas que tienen que ver con el debate, con la lectura, con grupos como este, pero va a haber otra que tiene que ver con ciudadanas que salen a presionar, ¿no? Entonces, con el activismo se consiguen muchas cosas. Nos tardamos, eso sí, años, ¿no? Pero se consiguen las cosas. Entonces, conseguir una sociedad en donde se respete la diversidad sexual, y la diversidad sexual también incluye el sexo instrumental, el sexo transaccional. En ese sentido, nos vamos a tardar, pero ahí vamos, dando lata. Agradecemos el día de hoy y reconocemos la participación de todos los panelistas que nos acompañaron, que nos enriquecieron con sus experiencias y sus visiones críticas respecto de un tema tan importante. A continuación, cederemos el uso de la voz a la especialista Karen Paulina Silva Arellano para que haga la entrega de las constancias de participación. Buenas tardes. Bueno, es para mí un honor poder entregar en representación de la División de Ciencias Jurídicas y el Programa de Derecho la presente constancia a la doctora Marta Lamas Encabó por su participación en este conversatorio que sin duda fue muy enriquecedor. Muchas gracias. En ese mismo orden, se otorga la presente constancia a la maestra Arlén Palestina Pandal Madrid por su participación como ponente y organizadora en el conversatorio Feminismos, diferencia entre tratas de personas y trabajo sexual, derivado del seminario permanente Focus Jus Género, realizado el 25 de febrero de la presente en las instalaciones de nuestra facultad. Signa el jefe de la División de Ciencias Jurídicas y la coordinadora del Programa de Derecho. Asimismo, otorgamos la presente constancia a Gabriela Xicotecatl, lo siento, tengo un problema con la X, Muñoz, por su participación y sobre todo por aperturarnos este espacio para contarnos sus vivencias. Muchas gracias. Igual quiero otorgar la constancia a Aranza Pilar Villegas Ramírez. Gracias por tu fortaleza, por alzar tu voz y sobre todo por pronunciarte sobre todas estas cosas que como ya mencionaron al inicio, es importante nombrarlas y hacerlas visibles. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todas las autoridades que nos acompañaron este día, a nuestros panelistas y en especial a la comunidad universitaria que se dio cita como parte de este evento. Finalmente, entregaremos la última constancia a la organizadora de este evento. Todavía tenemos 2 constancias, tenemos 2 constancias pendientes. Gracias, doctora Cintia Azucena Costa. Es siempre un gusto compartir con usted todo lo que tiene que compartirnos y bueno, pues le entrego esta constancia por moderar este conversatorio. Muchas gracias. Asimismo, entrego la constancia a la doctora Stephanie Cervantes Razo, quien también me da mucho gusto poder compartir estos espacios con ella, quien en su momento también fue mi profesora
cuando ella iniciaba en la Academia de Ética Jurídica y siempre es muy enriquecedor seguir aprendiendo de ella. Muchas gracias, doctora. Ahora sí, cedemos el uso de la palabra a nuestro maestro de ceremonias. Muchas gracias. Gracias a todos por su presencia y con la finalidad de cerrar esta jornada, enalteciendo nuestros valores e identidad universitarios, los invito a todos a que nos pongamos de pie para lanzar un Goya por el orgullo de ser universitarios. México, Pumas, Universidad, Goya. Acatlán es grande, Acatlán engrandece. Por mi raza hablará el espíritu. Tengan todos una excelente tarde.